Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a nuestra casa en que venimos a adorar a nuestro Dios. Bienvenidos también a todos los que nos siguen por las redes sociales. Les queremos dar las gracias porque desde que empecé a dar el Evangelio de Marcos, son varias las personas que nos están siguiendo, ¿sí? Que muchas gracias por eso. También le damos la bienvenida a nuestros hermanos de Concepción, de Pucón. Tengan una bienvenida también. Bueno, el título de hoy se llama La confianza. El texto base, como saben, Marcos 6, del 45 al 42. Cuando lo tengan, nos podemos poner de pie. Marcos 6, del 45 al 52. ¿Ya? Dice así la palabra. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos, andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hasta allí la palabra. Padre del cielo, te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos das para escuchar tu voz, Señor. Gracias porque a través de este Evangelio de Marcos, Señor, hemos podido ver tu poder, Señor. Y te pido que nos ayudes, Señor, a poder reconocer tu poder, Señor, para saber que tú puedes hacer posible lo que para nosotros es imposible. Amén, Señor. Señor, tú eres nuestra esperanza, nuestra fe está depositada en ti, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe el día de hoy para hablarle a mis hermanos, que seas tú el que hables por mí, Señor. Ponme gracia y sabiduría para dirigir tus palabras, Señor. Y también, Señor, te pido que estemos atentos en lo que tú nos quieres hablar. Señor, edifícanos, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El título del sermón, como les decía, es la confianza. ¿Qué es la confianza? La confianza es la seguridad o la esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de algo. Existe solo una persona en la cual tú puedes confiar plenamente. ¿Y quién es? Jesucristo. Amén. En el sermón pasado vimos cómo Jesús alimentó a más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños que iban con ellos. Y acá vimos que no solo se trató de un milagro individual, sino se trató de un milagro para mucha multitud, en donde el Señor los alimentó y los cubrió de
todas sus necesidades que requerían en ese momento. Pero ¿qué pasó después? Que la multitud, asombrada de ver tanto poder, quisieron hacer a Jesucristo rey. Y al Señor no le gustó esta idea. ¿Y por qué embarcó Jesús a los discípulos en la barca? Porque los discípulos se estaban contagiando de esa euforia de la gente de que querían convertir a Jesús en rey. Y quizás los discípulos quisieron, no sé, se pasaron por su cabeza que como iban a ser reyes Jesucristo, ellos iban a tener cargos importantes porque eran los 12 más cercanos a él. Y de repente se miraban unos a otros y dirían, bueno, tú ahora vas a tener este cargo, tú vas a tener otro cargo, y así. Pero Jesús los subió a la barca para que ellos no se confundieran, para que ellos no se desviaran en el propósito por el cual habían sido elegidos. El mejor método para poder evangelizar a las personas no es mediante un gobernante o mediante un rey. El mejor método para evangelizar, ¿cuál es? El Señor instituyó su iglesia. Entonces, la política con la iglesia no pueden ser mezclados para predicar. ¿Por qué? Porque si estos discípulos se salían de este propósito, el plan de Dios no se iba a cumplir. Y el plan de Dios no era que Jesús sea rey en este momento. El plan de Dios era de que Jesús tenía que morir, de que Jesús debía ser crucificado para que mediante su muerte todos los que creyeran pudieran ser salvos. Ese era el propósito, no había otro propósito. Muchas veces en las iglesias vemos que, ¿cuál es el propósito de los pastores? De crear liderazgo, de crear una iglesia piramidal en donde haya cargos de una persona superior. Pero aquí no, la iglesia es una iglesia horizontal donde todos somos siervos. No existen líderes en la iglesia. Y Jesús, ¿qué es lo que hizo? Bajó a los discípulos de la barca de la fama, de la popularidad, y los subió a la barca de negarse a sí mismo. De que seguir a Cristo es negarse muchas veces uno mismo, y con esto conlleva mucho sufrimiento porque nos sigue ¿qué? El rechazo. ¿Qué es lo que pasa? Que esta multitud estaba tan eufórica que le caía súper bien Jesucristo porque les complacía en todos sus gustos, les daba sus necesidades. Entonces ellos, aparte de que cubra Jesús sus necesidades, también querían que los liberara del yugo romano. Pero no era este el plan de Jesús. Jesús tenía otro plan. Yo quiero decirles a ustedes, ¿por qué vienen a la iglesia? ¿A qué vienen? ¿Vienen por los panes o los peces? ¿O porque realmente amamos al Señor? Como dice Filipenses, que lo vimos en la clase pasada, 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cristo suplirá todas tus necesidades, pero no suplirá tus caprichos o lo que tú quieras. Dios siempre probará tu fe. Dios siempre, así como te da la prueba, también te va a dar la salida. Por eso no tratemos de luchar nosotros mismos con nuestras fuerzas, sino que van a haber cosas que las tenemos que dejar en manos de Dios. El plan de Dios es que nosotros nos subamos en aquella barca, en ese camino angosto, en ese camino en el cual tenemos que negarnos a nosotros mismos. Jesús también despidió a la multitud. Él se dio el tiempo para hacerlo. Los falsos pastores actualmente no hacen eso. Ellos
Ahora vamos a entrar a la historia, pero antes de entrar a la historia yo quiero recalcar que esto es una historia real, es algo verídico, es una historia en la cual nosotros no podemos alegorizar ni espiritualizar. Esto lo tenemos que interpretar como tal, porque sucedió así. Esto no fue ciencia ficción, esto fue real. Ahora vayamos al versículo 45. No, 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo, perdón, 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús se fue al monte a orar porque quería estar en comunión con su Padre. Él quería estar alineado con su Padre. ¿Para qué? Para no ser tentado, para no ser superado con esta tentación de que quería ser rey. Porque aquí, evidentemente, Satanás lo estaba queriendo poner como rey. ¿Para qué? Para que se saliera de su plan. Pero el Señor, a pesar de que él, me imagino, estaba muy cansado, él igual se dio un tiempo para conversar con su Padre, para presentarle las peticiones de lo que él sentía en ese momento. Y también para recargar de nuevas fuerzas para seguir cumpliendo su tarea. A pesar de tu cansancio, ponemos excusas para orar y para contarle al Señor nuestros problemas. Nosotros nos damos ese tiempo, como lo hacía Jesucristo. En el versículo 47 y 48, que decía: al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Estaban en el mar de Galilea. El mar de Galilea medía aproximadamente 21 kilómetros por 12 kilómetros y ellos habían salido aproximadamente a las 8 de la noche. Y nos dicen que estaban en la cuarta vigilia, es decir, a las 3 de la mañana. Habían pasado aproximadamente 7 horas de un viaje normal que duraba solo 3 horas. O sea, los discípulos estaban naufragando en medio del mar y, por supuesto, estaban tantas horas que me imagino que estaban muy cansados. Aquí nos deja bien en claro que dice que la barca estaba en medio del mar. Al decir esto, se elimina toda la posibilidad que dicen algunos teólogos que Jesucristo no anduvo sobre el mar. Y ellos pensaban de que él caminaba por la orilla o caminaba solo por la costa. Y era un reflejo del agua y que daba la impresión que él caminaba sobre el mar. Pero aquí se queda bien en claro que la barca estaba en medio del mar. Por tanto y consiguiente se anula esa teoría, porque muchos teólogos quieren negar esto, quieren negar este milagro. Entonces los discípulos estaban muy desesperados, estaban angustiados, estaban azotados y decían: ¿dónde está Jesús? No sé si se acuerdan cuando les compartí la vez pasada el sermón de las tormentas, cuando los discípulos estaban en la barca y Jesús se quedó dormido y los apóstoles lo despertaron. Entonces ellos se acordaron de ese momento y dijeron: de repente en ese momento funcionó porque Jesús estaba ahí, pero ahora no está. ¿Qué podemos hacer, Señor? Por favor, ayúdanos. ¿Dónde estás? Pero en esta barca, ¿saben qué pasó? Ellos todavía no habían comprendido lo que había pasado con la multiplicación de los panes, todavía no entendían. Y ahora ellos estaban a punto de morir. Muchos de los discípulos habían sido pescadores, conocían el mar
Y de repente salió su orgullo y dijeron, pero nosotros somos pescadores, nosotros conocemos al mar, ¿cómo es posible que vamos a morir ahogados? Entonces seguían remando y remaban y cada vez remaban y remaban con más fuerza y por tanto y consiguiente se cansaron aún más. Sus fuerzas se agotaron. La barca, el mar, el viento son las pruebas, son los tiempos de prueba que nosotros tratamos muchas veces de solucionarlos con nuestras fuerzas. Y lo único que hacemos cuando queremos solucionar nuestros problemas con nuestras fuerzas, conseguimos que fatigarnos, cansarnos. Y lamentablemente, después de fatigarnos, recién recurrimos a Dios. En el Salmo 37:5, es un salmo muy hermoso, que lo vamos a leer. Salmo 37:5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Él hará y solucionará tu problema a su manera y en el tiempo en el que Él decida. ¿Qué confianza tienes en Jesús? ¿Qué tan convencidos estamos de lo que Él puede hacer por nosotros? ¿Confiamos en Él? En el versículo 49, Jesús no abandonó a sus discípulos. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Jesús nunca abandona a sus hijos, nunca abandona a sus discípulos en tiempos de angustia. Y esto es verdad. Jesús caminó sobre el mar. Esto no es ciencia ficción, esto fue real. Y otra vez demostró su poder sobre las leyes físicas, porque nadie más puede andar sobre el mar. Acá podemos ver cómo Él se preocupa de ellos y fue a su encuentro, fue a su rescate. Y de repente ellos vieron un fantasma y de repente pensaron, oye, ahora se aparece este fantasma y va a llegar a hacernos daño, va a llegar a asustarnos. Y pensaban lo peor. ¿Has estado en situaciones así? En que la tormenta se está haciendo cada vez más fuerte y las cosas se están poniendo peor. ¿Qué haces en estos casos? ¿Miras a Dios o a las circunstancias? ¿O te fatigarás tratando de solucionar tus problemas en tus propias fuerzas? Todos pasamos por aflicciones, todos pasamos por momentos difíciles, pero déjenme decirles que Jesús muchas veces permite que nosotros pasemos por estas pruebas. Jesús permitió, Él sabía lo que iban a pasar los discípulos en esa barca, pero aún así lo subió. Y esto tiene que cambiar la perspectiva de cómo vemos nosotros nuestras aflicciones. Pueden ser tan difíciles, pero Dios siempre está allí. Si piensas que tu prueba es algo del cual Dios no se está haciendo a cargo, déjame decirte que estás equivocado. ¿Cuál fue la razón de Jesús de subirnos en esa barca? La razón fue que nuestra fe aumentara, que nuestra fe sea fortalecida. Él hacía esto quizás a propósito. ¿Para qué? Para que nosotros maduremos, seamos cristianos maduros y no que cuando llegue la primera prueba, ¡pum!, nos pegamos. No, Él quería hacernos fuertes, que seamos pasados también por pruebas de fuego. La vida cristiana no es venir
y decir, ven a Cristo y aquí lo tendrás todo. Aquí vamos a solucionar todos tus problemas, vas a tener todas tus necesidades, todos tus caprichos. No. La vida cristiana es una vida de padecimientos, de aflicciones, de pruebas. Y los que predican este evangelio de la prosperidad, predican el evangelio de Satanás. ¿Les ha pasado que cuando piensan que las cosas van a mejorar, se ponen cada vez peor? O cuando pasan por algo que no pueden soportar, se hace peor y más doloroso y sucede algo peor. O cuando confías quizás en que tu hijo va a venir a la iglesia, pero cuando tú ves su vida y cuando lo escuchas hablar, te das cuenta de que anda en peores pecados. ¿Te ha pasado esto? La vida cristiana es una vida de constantes pruebas. La cosa es si estamos dispuestos a pasarlas. En el versículo 50 y 51, Jesús nuevamente nos recalca que Él no abandona a sus hijos, no abandona a sus discípulos, no los abandonó en periodos de prueba, en periodos de angustia. ¿Y qué les dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Él estaba atento a todas sus necesidades. Ellos pensaban de repente que como no estaba en la barca, Él estaba distante. Jesús nunca negará tu sufrimiento. Él asegura que nuestros temores, nuestras angustias pueden ser calmadas. Nuestro ánimo se recupera cuando entramos en la presencia del Señor, cuando tenemos intimidad con Él, cuando leemos su palabra, cuando oramos, cuando leemos sus promesas. ¿Qué es lo que pasa? Llega a nosotros ese gozo, esa paz, esa confianza. Cuando Él entró en la barca, los discípulos se calmaron, los discípulos se tranquilizaron y ellos se asombraron grandemente. Jesús aún estaba atento a esos corazones incrédulos, como dice aquí, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Jesús estaba atento. A pesar que ellos todavía no se habían convencido totalmente de su poder, Él estaba atento a sus necesidades, a sus momentos de angustia. Y así andamos muchas veces nosotros. Desconfiamos de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Desconfiamos de que el Señor de repente nos puede transformar nuestras vidas. En esta historia también les quiero decir que hay una escena en que Marcos aquí no lo cuenta, pero yo quiero que vayamos a Lucas, me acompañan a Mateo 14, 28 al 33, para complementar esta historia, porque sabemos que esta historia lo encontramos en los evangelios de Mateo, Lucas, Juan. Está en los cuatro evangelios, pero cada uno cuenta a su manera. Y para completar esta historia nos vamos a Mateo 14, del 28 al 33. Pero vamos a leer desde el 27 para entrar en el contexto. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano,
asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos vieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Pedro ahora reconoció que realmente no era un fantasma, reconoció que era Jesús. Por lo visto, Pedro quería participar de esta escena. Solo Mateo cuenta esta historia, no sabemos por qué pasó esto, no sabemos por qué está solo en este evangelio. Nosotros, para poder caminar sobre un mar enfurecido y para poder pasar nuestras pruebas, ¿qué es lo que debemos hacer? Mirar siempre a Jesús. En los momentos difíciles no debemos sacar nuestra mirada de Jesús. Debemos tener en cuenta siempre que la palabra de Dios. En el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. A veces, en medio de la prueba, nuestra fe se debilita. ¿Y por qué se debilita? Porque empezamos a dejar de mirar a Cristo. Dejamos de leer la Escritura, dejamos de orar, dejamos de tener comunión, dejamos de congregarnos. Y no ponemos nuestra mirada en esas cosas que nos edifican, sino ponemos la mirada en nuestras circunstancias, en nuestro problema, y no miramos a Dios. Y por eso es que Pedro empezó a hundirse. Y en su momento de desesperación empezó a decir: Jesús, sálvame. Lo mismo es lo que decimos nosotros cuando estamos en problemas. En el versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces Jesús nos dice: hombres de poca fe? ¿Por qué dudas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué no crees? ¿Por qué no confías? ¿Por qué no confiamos en el poder de Dios? En el versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Aquí sucedieron dos milagros, pero para entender un poquito cuáles eran estos dos milagros, los invito a que vayamos a Juan 6:21. Juan 6:21. ¿Lo tiene? Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El primer milagro que sucede aquí es que cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó automáticamente y entró la paz y la tranquilidad. Ellos se tranquilizaron. Y ese es el primer milagro, que el viento, el mar, la tormenta se calmó así, de repente. ¿Cómo puede ser posible esto? El segundo milagro, como acabamos de leer, fue que ellos estaban en medio del mar, sufriendo. Esto era algo imposible, que como estando en medio del mar, inmediatamente llegaron a la orilla. O sea, fue así. ¿Cómo puede ser posible esto? Esto era real. Esto no era ciencia ficción. Esto nos quiere decir que para Dios no hay nada imposible. Podemos ver que las circunstancias de tus problemas pueden cambiar de un momento a otro. Tus circunstancias
puede cambiar también todas tus circunstancias y puede volverse a tu favor. Dios no solamente te saca de tus problemas, sino que muchas veces te da más de lo que tú te imaginas. Dios puede hacer ese milagro en nuestras vidas. El Señor puede hacer ese milagro que nosotros le estamos pidiendo años. Confiemos porque Él puede cambiar tus circunstancias de manera inmediata. Puede cambiar tus circunstancias de un momento a otro. Cree, confía. Yo soy. No temáis, nos dice el Señor. En el versículo 33, vamos a volver otra vez. No, ahí mismo. A ver, en Mateo. Mateo, versículo. Entonces, dice, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Bueno, con todo esto que estamos viendo, con todos estos milagros, con todas estas historias que fueron reales, ¿cómo no vamos a adorar? ¿Cómo no vamos a alabar a nuestro Dios? Debemos reconocer quién es Jesús, ese sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Cómo no alabar su nombre? ¿Qué aplicaciones podemos sacar de esta historia? Cuando dejamos entrar a Cristo en nuestras vidas, ¿qué es lo primero que sentimos? Sentimos paz. Y cuando nosotros tenemos paz, es mejor pasar las pruebas cuando tienes tranquilidad y podemos pasar mejor esas tormentas. Debemos mantener siempre puesta nuestra mirada en las cosas de Jesús, en estudiar su palabra, en meditarla, en orar. No debemos seguir luchando con nuestras fuerzas porque ¿qué es lo que vamos a conseguir? Fatigarnos. Vamos a conseguir cansarnos y no seamos hombres de poca fe. Si buscas que Jesús te solucione tus problemas y de repente no encuentras una respuesta a ello, de repente te puedes convertir en un enemigo de Él porque no te cumple tus caprichos. Cuidado. Eso puede ser peligroso y puedes terminar odiando a Cristo, como lo hicieron esas multitudes que cuando las cosas no les salían como ellos querían, esa misma multitud que los seguía y que pasaba todos los obstáculos, después gritaban diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Por eso, cuidado con eso. No vaya a ser que después queramos crucificar a Cristo con nuestros actos, con nuestras conductas. Busquemos a Cristo porque realmente lo amamos. Busquemos a Cristo no por el pan y los peces. Busquemos a Cristo por lo que Él es. Estemos dispuestos a valorarlo. Estemos dispuestos a que Cristo es la perla más preciosa, es lo más hermoso que podemos estar buscando. Amemos a Cristo hasta ese nivel de decir, Señor, doy mi vida por ti, Señor. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Jesús? ¿Cuánto lo amas? Hoy es un día en el que le puedes pedir perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname, porque realmente yo no te estaba siguiendo a ti, porque no estaba haciendo tu voluntad. Yo te seguía por los panes, por los peces, por las bendiciones que tú me dabas, pero no te seguía porque te amaba, porque no entendía tu voluntad y ahora la conozco y quiero vivir en ella. Perdóname. Hoy puede ser un día en el cual tú puedas reconocer tus pecados y confesar que Cristo no solamente es tu Salvador, sino también tu Señor, al cual tú debes respeto, al cual tú debes obedecer. Ahora, hermanos, parémonos para orar al Señor, para darle gracias.
Señor, gracias te doy porque tú nos fortaleces, Señor, en medio de las pruebas. Señor, ayúdanos a estar siempre alineados contigo, Señor. Ayúdanos para estar siempre mirando de ti, Señor, mirando tu ejemplo, Señor, siguiendo tus pisadas, Señor, para que siempre andemos en tus caminos, Señor, para no ser como Pedro, Señor, que se distrajo y empezó a hundirse, Señor, en la desesperación, en la angustia, Señor, porque miró sus problemas, miró las circunstancias, miró el entorno complicado, Señor, y no te dio a ti, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a acercarnos confiadamente a ti, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor, en ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus consejos que nos hacen fuertes, Señor. Ayúdanos a ser cristianos maduros, Señor, para que cuando pasemos las pruebas, Señor, tengamos paz, Señor, y tengamos esa tranquilidad, Señor, para poderla solucionar. Yo te pido, Señor, por mis hermanos, Señor, por tu iglesia, Señor, para que tú cada día la fortalezcas, Señor, de tu paz, de tu amor, Señor, que tanto lo necesitamos. Señor, ayúdanos. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor.